Hola chicos, mi nombre es Mary Scarlett Felipe Romero. Estoy estudiando comunicación con énfasis en publicidad. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la literatura hispanoamericana. De primero empezaremos cuál es la función de la literatura con el ser humano. Nos mantiene informados y despierta nuestra imaginación, alimenta la inspiración y hace que surjan ideas, ya que nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas. Cada obra literaria muestra una realidad oculta de la sociedad, es como una nutrición reflexiva e intelectual. Lo importante es ver la lectura con pasión y no obligatoriedad. Uno de los ejemplos es que hay diferentes tipos de literatura como la narrativa, la poética, la dramática y la ensayista. Algunas de las características que definen la literatura precolombina están marcadas por varias características que reflejan las tradiciones, como visiones y valores de los pueblos indígenas de América antes de la llegada de los europeos. Dos características importantes de la literatura son el carácter oral. La literatura precolombina se transmitía de forma oral, ya que los pueblos indígenas contaban con un sistema de escritura similar al de otras culturas contemporáneas. Las historias, los mitos, las leyendas y sabiduría popular se narraban de generación en generación, a menudo a través de cantos, relatos y ceremonias. Otro es la relación con la naturaleza y lo sagrado. La literatura precolombina refleja una estrecha relación entre los seres humanos y el mundo natural, así como con lo divino y lo sagrado. Muchas de las historias se centraban en la cosmovisión indígena, donde los elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, los animales y las plantas, tenían significados espirituales y simbólicos. Ahora vamos a hablar acerca de los géneros que se produjeron en la literatura precolombina. En la literatura precolombina se produjeron varios géneros literarios que reflejan las cosmovisiones, creencias y tradiciones de los pueblos originarios. Los tres géneros principales fueron la poesía, es uno, que es el género más importante en la literatura precolombina, ya que muchas culturas utilizaban el verso y la lírica para transmitir mitos, historias y valores. Un ejemplo destacado es la poesía nahual, como los cantares de los cantores, que son poemas que expresan temas como el amor, la muerte y la belleza, muy característicos de la visión del mundo México. También están los mitos y las leyendas. Las narraciones míticas y legendarias explicaban el origen del mundo, las divinidades y los fenómenos naturales. Un ejemplo de eso sería el Popol Vuh, una obra literaria de la civilización maya quiché que recoge la creación del mundo, la creación de los seres humanos y las aventuras de los héroes gemelos, Hunahpu e Ixipalaque. Otro es el teatro o drama ritual. Aunque no era un género literario en el sentido moderno, los pueblos precolombinos también realizaban presentaciones teatrales durante sus rituales y ceremonias religiosas. Un ejemplo es el teatro ritual de los mexicas, como las representaciones de los mitos de las creaciones o las representaciones dedicadas a los dioses, como el ritual de la fiesta de Tlaloc, el dios de la lluvia. Ahora les voy a explicar un poco acerca sobre la importancia del Popol Vuh en la literatura mesoamericana y cuál es la cosmovisión entre los pueblos mayas respecto a la creación del ser humano y cómo se creó el ser humano desde su punto de vista. Importancia del Popol Vuh en la tradición literaria mesoamericana. Preservación de la identidad cultural. El Popol Vuh juega un papel crucial en la preservación de la identidad cultural religiosa de los mayas. A través de su narración se documentan las creencias sobre los dioses, el origen del mundo, el ciclo de la vida y la muerte, y los valores fundamentales de la sociedad maya. También está la contribución literaria. Esta obra es un ejemplo sobresaliente de la literatura precolombina, ya que no solo recopila mitos, sino que también representa una estructura narrativa compleja llena de símbolos y enseñanzas que abarcan el comienzo del universo hacia la creación del ser humano.
La cosmovisión hacia los pueblos mayas, los dioses creadores juegan un papel central. Según el Popol Vuh, los mayas concebían a los dioses como seres poderosos, pero también como antes cercanos a los humanos, ya que estos eran responsables tanto de la creación del mundo como de la creación del ser humano. ¿Por qué la creación del ser humano es un punto de vista de los mayas? El Popol Vuh, la creación del ser humano, se representa en varios intentos por parte de los dioses, reflejando una idea de perfeccionamiento a través de los fracasos y ajustes. Ahora les voy a hablar sobre los temas que hay en la poesía azteca que leí. Les voy a decir una metáfora que encontré en el Cantos de Nezahualcóyotl. La poesía azteca, especialmente en los cantos de Nezahualcóyotl, está marcada por varios temas recurrentes que reflejan la cosmovisión y las preocupaciones de la sociedad mexicana. La fugacidad de la vida y la muerte, la naturaleza y el cosmos, la búsqueda de la sabiduría y la trascendencia. Un ejemplo de que hay acerca de ese poema, una metáfora, es que más conocidos de los cantos de Nezahualcóyotl es la que compara la vida con una flor que se marchita. Esta metáfora simboliza la brevedad de la existencia humana, como la vida, como una flor, es bella pero también fugaz y que en algún momento se marchitará. Ahora les voy a explicar el género literario que pertenece al Ulatay y de qué puede tratar. Es una obra literaria que pertenece al género dramático y más específicamente se clasifica como una tragicomedia. Esta obra es una drama teatral precolombino escrita en quechua. Es uno de los textos más importantes de la literatura indígena de los Andes, especialmente la civilización incaica. Trata la historia de un guerrero que se enamora de Cusicuilur, la hija del inca Pachacuti. Sin embargo, su amor es imposible debido a la diferencia de estatus social, ya que Ulatay es un hombre de la nobleza militar, pero no pertenece a la realeza, mientras Cusicuilur es una princesa. Además, Ulatay se enfrenta a la oposición del propio inca, que no aprueba esta relación. A lo largo de la obra, Ulatay intenta ganarse el favor del inca y conseguir el amor de Cusicuilur, pero la obra se va desarrollando con giros trágicos que exploran temas de amor, poder, lealtad y lucha contra las normas sociales. Finalmente, el conflicto culmina con el castigo de Ulatay, pero no sin antes presentar momentos de reflexión sobre el destino y el amor imposible y la lucha por la justicia. ¿Cuál es el valor de esta historia y la cultura? Radica en su capacidad para ofrecer una visión integral de la sociedad incaica, sus valores y jerarquías y cosmovisión. Es un testimonio literario que permite entender las tensiones internas del imperio inca y al mismo tiempo refleja los sentimientos universales sobre el amor, la justicia y la lucha contra la opresión y la resistencia, todo dentro de un marco cultural profundamente andino. ¿Cuál es el propósito principal de los cronistas de India? Era documentar y relatar los acontecimientos relacionados con la conquista, la colonización y la vida en América, proporcionando testimonios de las experiencias de los conquistadores y las interacciones con los pueblos indígenas. Bernal Díaz del Castillo es uno de los cronistas más conocidos. Fue un soldado y un conquistador que participó en la expedición de Hernán Cortés y estuvo presente en la caída de Tenochtitlán. Un dato importante de su vida y su obra es que es una historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita entre 1568 y 1585. Esta crónica es un relato personal de los acontecimientos ocurridos durante la conquista de México y se distingue por ser una de las narraciones más detalladas y valiosas sobre la perspectiva de un soldado que vivió los hechos, proporcionando una visión más cercana y a menudo crítica de las acciones de Cortés y otros conquistadores. La obra es considerada un documento fundamental para entender los detalles de la conquista y la vida en el México precolombino. Las diversas posturas sobre el trato de los indígenas
que transmiten los cronistas sobre su descubrimiento. Los cronistas del descubrimiento y la conquista de América transmiten una variedad de posturas sobre el trato a los pueblos indígenas. Reflejan tanto las tensiones de la época como la ideología dominante. Estas posturas van desde la condena de los abusos hacia los indígenas hasta la justificación de violencia en nombre de la civilización y la conversación religiosa. Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fue uno de los principales conquistadores de la región que hoy conocemos como Colombia. Tiene una postura más pragmática y en muchos casos justifica la conquista y el trato duro a los indígenas. En la difícil tarea de la conquista del refuerzo por someter a pueblos indígenas salvajes, la necesidad de establecer control en un territorio tan vasto y desconocido. Su relato no esconde las brutalidades cometidas, pero las presenta como parte de la lucha por la civilización y el orden. Ahora hablaremos sobre Bartolomé de las Casas. Un fraile dominico y defensor de los derechos de los indígenas adoptó una postura y completamente distinta. Él fue un crítico feroz de los abusos y la explotación a la que fueron sometidos los pueblos indígenas durante la conquista. La comparación entre estos dos es que Jiménez Quesada justifica el trato violento y represivo hacia los indígenas como parte del proceso de civilización y la colonización. Las Casas condena esa violencia, aboga una evangelización más respetuosa y humanitaria. La diferencia fundamental radica en la visión que ambos tenían de los indígenas. Para Quesada, los indígenas eran un obstáculo que debían ser superados mediante la fuerza, mientras que para las Casas eran seres humanos que debían ser tratados con dignidad y su conversación debería ser por persuasión, no por imposición. Ahora hablaremos sobre los valores que destaca la elección de Caupolicán como líder. La figura de Caupolicán en la obra de la literatura colonial en las crónicas sobre la resistencia indígena a la conquista española representa una serie de valores fundamentales que marcan su elección como líder de los mapuches en la contra de los conquistadores. Los valores que tiene el Caupolicán es valentía y coraje. Es un líder que se destaca por su audiencia en la guerra, dispuesto a enfrentarse a los conquistadores a pesar de las enormes desventajas en términos armamento y recursos. Honor y lealtad. En la cultura mapuche, el honor y la lealtad hacia su pueblo y sus tradiciones son valores profundamente arraigados. Caupolicán es elegido no solo por su destreza en la batalla, sino por su compromiso con la comunidad y la causa de defender su tierra y sus costumbres entre los invasores. También está la capacidad estratégica. A pesar de la desigualdad de fuerzas frente a los conquistadores, Caupolicán demuestra una notable capacidad para organizar a sus guerreros utilizando tácticas guerrillas y estrategias adecuadas a las circunstancias de la guerra. El respeto a la autoridad y tradición. Caupolicán representa la autoridad tradicional de la estructura social mapuche. Su ascensión como líder se basa en el respeto a las normas sociales y la tradición indígena. Y la representación en la lucha contra los conquistadores es que lucha contra los conquistadores. La prueba de resistencia que enfrenta Caupolicán puede interpretarse como un símbolo de la lucha continua de los pueblos indígenas contra los colonizadores. Debe resistir la prueba de resistencia. Los pueblos indígenas deben enfrentar una resistencia constante a lo largo de la conquista, no solo en términos militares, sino también en términos de preservación de su cultura, su identidad y su tierra. Gracias por su atención.